El pueblo no es homogéneo, no obedece a una sola corriente política, pero él sigue diciendo cosas que a mí me generan inquietud. Es el que menos se juntan porque en el fondo, por ejemplo, las presidenciales, cada candidato del centro político está convencido que ahora le toca el turno y no hay nadie que dirima ese conflicto. Un saludo a toda la audiencia de Última Hora Colombia. Hoy estamos acá en un espacio nuevo de entrevistas de coyuntura política. Hoy nos acompaña el exministro Alejandro Gaviria. Alejandro, un saludo, muchas gracias por atender nuestro llamado. Gracias por la invitación. Saludos igualmente a todos. Bueno, Alejandro, quisiera empezar esta entrevista de temas coyunturales metiéndome primero con el tema de la Marcha del Silencio. Quisiera preguntarle cuál es su lectura que le dejó la masiva asistencia de personas y también cuál es el mensaje que se le envía al gobierno desde los sectores de la oposición. Pues yo creo que el mensaje inicial fue una buena parte del país unido, primero con un propósito humanitario, por básicamente hacer votos, manifestarse colectivamente por la salud y la recuperación de Miguel Uribe. Pero detrás de esto yo creo que hay un propósito político en el buen sentido, común, colectivo, y es que la violencia política no regrese al escenario de nuestro país. Yo creo que el país está conmocionado, que Colombia ha tenido una historia problemática con violencia política, que creímos que esto iba quedando atrás. Nuestras últimas elecciones fueron relativamente pacíficas y yo creo que buena parte del país se manifestó para de alguna manera sumarse a ese propósito general. Yo creo que eso fue el sentido principal de la marcha. Hay una discusión reciente coyuntural que es compleja porque si hay un propósito humanitario y si hay un propósito que podríamos llamar altruista colectivo ajeno a intereses electorales particulares, fue la marcha una marcha política también. Y es difícil que no lo sea, pero yo creo que no fue el sentimiento político predominante en la marcha, aunque la marcha mayoritariamente obedeció a una parte del espectro político, pero yo creo que eso es secundario en lo que ocurrió. Yo creo que es un elemento positivo, yo creo que muestra también una sociedad civil movilizada y muestra una preocupación bastante mayoritaria por evitar el peor escenario de violencia política en unas elecciones que no van a ser fáciles, que son las elecciones de 2026. Alejandro, también usted lo menciona y es el tema de los sectores que participaron y digamos que varios analistas han resaltado el hecho de que esta marcha también fue un llamado al gobierno a lo que a replantear eso que él llama pueblo, porque es verdad que dice el gobierno tratando de Ujú. impulsar sus reformas que representa al pueblo, pero esta marcha yo creo que dejó claro que el pueblo es homogéneo. Sí, yo creo que es un punto muy importante. Cuando desde la ciencia política se analiza lo que uno podría llamar un gobierno populista o tendencias populistas, siempre se asocia con eso, como un antipluralismo, como decir el pueblo es homogéneo y es representado por una sola persona. Yo creo que esta marcha de manera indirecta no fue ese el propósito principal, yo creo que mandó ese mensaje. El pueblo no es homogéneo, no obedece a una sola corriente política. El pueblo es heterogéneo, es plural, piensa de muchas maneras y no es representado por una sola voz, ni por un solo partido, ni por un solo ideario, ni por una sola plataforma. Yo creo que eso quedó claro en la marcha, que es algo bueno, ¿no? Porque el pluralismo, la coincidencia de diferentes visiones, incluso la forma como estas diferentes visiones entran a la arena política a discutir es la base de la democracia. Entonces yo creo que fue en ese sentido una marcha que mandó un mensaje democrático primordial. Y en ese sentido también quisiera preguntárselo por el lado de los sectores políticos que participaron, si bien fue una marcha convocada desde la oposición y especialmente el Centro Democrático para respaldar al senador Miguel Uribe, quisiera preguntarle también por qué algunos personajes del centro, incluido usted, decidieron participar de la marcha. Sí, yo creo que fue una marcha que tuvo una convocatoria inicial de sectores políticos más asociados con la derecha, del centro democrático, que uno lo entiende porque también eran los copartidarios del senador Miguel Uribe. Pero yo decidí tempranamente, desde martes de la semana pasada, sumarme, porque yo creo que a todos nos debe preocupar el tema de una tercera oleada de violencia política. Esa fue la reflexión que yo hice. La generación de mi padre vivió una violencia política indescriptible en los años 50. Yo creciendo, en particular en la ciudad de Medellín, fue testigo de una violencia política increíble cuando yo tenía la edad de mi hijo, mataron cuatro
candidatos presidenciales en el año 1989. Y no puede ser que ahora la generación nueva, como si fuera una maldición intergeneracional, tenga que sufrir lo mismo. Y yo dije, este es un momento donde tenemos que dejar de lado los pudores políticos, porque en la política siempre hay quizás, Juan Sebastián, esta idea de que cualquier persona que haga alianzas desde afuera eso se ve como oportunista. Hay suspicacia, ¿qué se está pensando? Yo creo que ese tipo de consideraciones no me parecieron relevantes esta vez y yo dije, me sumo y me sumo tempranamente, porque la sociedad civil, y en este caso personas que tenemos una participación política, tenemos que alzar la voz en contra de la violencia política. Ahora quisiera preguntarle específicamente cómo lee usted el actual momento político que vive el país. Algunos expertos que hemos tenido acá en este espacio también han señalado que el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe también podría marcar un punto de no retorno en términos de violencia política y también en términos de agravamiento de la democracia, pues recordando, digamos, tiempos pasados que fueron bastante oscuros. Yo creo que el momento político que vive el país tiene dos elementos que me preocupan. Primero, una polarización. Ayer hablaba con el analista Rodrigo Primi y él decía que la polarización comienza a ser preocupante y puede tener conexiones con la violencia política cuando se vuelve corrosiva, cuando básicamente no hay ningún respeto por el otro. Y Colombia desde hace meses o quizás un año y medio, ha venido avanzando en ese trayecto hacia una polarización corrosiva, que comienza a preocupar porque está muy cerca de esa polarización corrosiva de la violencia política. Ese es uno. El otro, el país también ha venido perdiendo el control territorial. Hay una presencia visible de organizaciones armadas en el territorio y ese control del territorio va a tener consecuencias electorales y eso también me preocupa. Hay estos dos temas que van a incidir directamente sobre la elección. Hay uno tercero y es que hay una gran discusión institucional en el país sobre hasta qué punto el gobierno está poniendo en cuestión el orden institucional con todo lo que ha venido ocurriendo con el llamado decretazo y la consulta. Y eso alimenta también la incertidumbre política. O sea, hay en este momento, al menos, y ese es quizás el diagnóstico más benigno, un choque institucional, o por lo menos una amenaza de rompimiento institucional. Quisiera centrarme también en esos puntos que mencioné. El primero de ellos, en cuanto a la violencia histórica que vive en el país. Yo lo he estado siguiendo y usted ha estado recordando en algunos espacios que ha tenido la violencia política de otras épocas en el país. Centrado, me acuerdo mucho que usted ha hablado de la violencia de los 50. Quisiera preguntarle cuáles son esas características que usted ve en el plano actual y también en la violencia política que se está viviendo actualmente. Yo creo que la historia nunca se repite de la misma manera y cada momento histórico tuvo sus peculiaridades y tuvo sus causas subyacentes. Pero yo creo que esa violencia que tuvo un componente muy grande interpartidista. Los analistas de ese tiempo han señalado lo siguiente, y es que lo que ocurría en el centro, o sea, la ausencia de cualquier paz política, esa violencia que empezaba con las palabras en Bogotá, en el Congreso, fue transmitiéndose al resto del país y asumió en el resto del país esa forma, la forma de violencia y violencia muy en el territorio. Es como si hubiese existido un efecto contagio. La violencia verbal en el Capitolio se traduce en el territorio en violencia política que ya pone en peligro la vida de mucha gente. Es esa idea de que las palabras violentas en el centro contagian al resto de la población y pueden terminar en violencia física. Yo creo que es la idea que ha estado presente en la mucha gente cuando comienzan estas voces desde muchos lados, desde la conferencia episcopal hasta la defensoría, donde dicen, saquemos las palabras violentas de la discusión política, bajémosle el tono, la agresión se tiene que acabar, los agravios directos deberían dejarse de lado por esa conexión que fue evidente en los años 50. La violencia del narcotráfico, donde de alguna manera se presentó esta confluencia entre las guerrillas, los paramilitares, esa violencia territorial.
el narcotráfico, más ciertas formas de violencia política y ciertas formas de cooptación del Estado por organizaciones armadas. Fue la violencia de los años 80 y 90, mucho más compleja, con causas enraizadas en muchos fenómenos, con manifestaciones regionales que no son las mismas. Y hoy hay una conexión histórica, no es que se repitan estos fenómenos de la misma manera, pero de esa violencia de los años 80 y 90 tenemos una herencia, tenemos un legado y es organizaciones armadas que se dedican a las economías ilegales, que siguen teniendo un gran poder territorial y que tienen también quizás la intención de sembrar caos, incertidumbre, de aumentar su poder desestabilizando la democracia colombiana. Entonces, por supuesto, estamos preocupados, ¿no? Y también quisiera preguntarle acerca del segundo factor que usted menciona y es el relacionado ya con la campaña electoral que está iniciando. Quisiera preguntarle cuál es su lectura de este escenario de tal vez un poco de miedo y de violencia, cómo deja el escenario de la campaña electoral que ya está iniciando. Yo creo, y eso apenas lo estamos tratando de entender, que este intento de asesinato de Miguel Uribe va a tener consecuencias sobre las elecciones. Y yo voy a decir como dos cosas. Primero, un temor de que esto desencadene otros hechos violentos y que tengamos una elección, ya de por sí está mancillada, pero una elección muy marcada por este tipo de hechos violentos. Eso me preocupa. Yo no quisiera en este momento, Juan Sebastián, especular sobre las consecuencias políticas porque me parece un poco chocante la discusión utilitaria. Es quién aprovecha mejor o qué partido o qué facción se beneficia de lo que ocurrió. Pero lo que sí parece claro en este momento es que la narrativa de la elección cambió. Antes del intento de asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, el país estaba discutiendo la consulta, ese era como el tema, había un énfasis en las reformas sociales. Yo creo que ese ya no va a ser el énfasis de la elección. El tema cambia, cambia hacia la violencia política, cambia hacia los temas de seguridad. Y yo creo que los debates del país son distintos y los relatos políticos van a ser muy diferentes a lo que nos estábamos imaginando apenas 2 semanas antes. Ahora quisiera pasarme un poquito a la actualidad en términos políticos y quisiera preguntarle cómo leer el lenguaje y las señales que ha enviado el gobierno, pues específicamente las que ha mandado el presidente Gustavo Petro. Y se lo pregunto centrado, digamos, en esta charla que tuvo el presidente con las diferentes cabezas de los demás poderes públicos, con la conferencia episcopal. El presidente, digamos que firmó un acuerdo, pero luego de eso, como que, digamos, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, le mandó algunas pullas diciendo que los acuerdos se deberían hacer realidad y que, digamos, el presidente no hace realidad eso de desescalar su discurso violento. Sí, yo creo que ha existido, por lo menos en los últimos 4 o 5 días, un cambio sutil, pero yo creo que se puede notar en el discurso del presidente. Pero él sigue diciendo cosas que a mí me generan inquietud. Por ejemplo, que el Senado tiene que aprobar la versión de la reforma laboral de la Cámara y asocia esos hechos, que son hechos políticos y son completamente consubstanciales a la democracia. O sea, el Senado puede cambiar una reforma, diciendo que eso es también violencia. Entonces, equipara lo que está ocurriendo, formas inaceptables de violencia política, con disfunciones democráticas que nada tienen que ver con la violencia. Y esa otra parte me preocupa, que a pesar de que hay cambios sutiles en el tono y ya no hay ciertas palabras que se utilizan, el presidente no volvió a decirles a sus contradictores políticos nazis. No sé si eso va a ser un cambio transitorio permanente. Yo creo que sigue usando esta idea de que básicamente la discusión política cuando no se hace lo que el gobierno quiere que se haga es también una forma de violencia, eso no lo entiendo. Ok, y quisiera preguntarle, porque en una entrevista lo escuché casi que de manera anticipada mencionar que la violencia en el lenguaje utilizado por el gobierno podría ser el preludio de una violencia material y casi que sus palabras se hicieron realidad. Usted lo mencionaba cuando se cayó la consulta popular y se revivió la reforma laboral. Entonces también quisiera preguntarle por esas percepciones previas y que pues lastimosamente, pues digamos, no se habla de un magnicidio como se hablaba en los años 80, pero pues sí es un escenario preocupante en términos políticos. Sí, desde que yo participé en la pasada contienda electoral, años 2021 y 2022, tuve, Juan Sebastián, esta idea.
Y la tuve porque básicamente es una reflexión que uno podría llamar académica o de las realidades políticas en diferentes momentos, no solamente de Colombia, sino del mundo, en los cuales la paz política es importante. O sea, las palabras que utilizan los políticos son importantes. Como ya decíamos hace un rato, contagian la sociedad. Yo hice una entrevista con un colega suyo, Juan Carlos Iragorri, eso fue por allá hace un año, donde dije me preocupa el tono del debate electoral. Ya era un tono enardecido, con un exceso de vehemencia, estábamos muy lejos de la elección y uno veía un escalamiento que yo decía, ¿dónde va a terminar esto? Y en esa entrevista le dije a este periodista, ojalá esto no termine en un magnicidio. No es que quiero yo presentarme como clarividente, pero yo creo que cualquier persona que haya observado la realidad colombiana se da cuenta de que ese escalamiento no iba a tener un final feliz y que ese lenguaje enardecido, que los odios artificiales, que las bodegas insultando a todo el mundo, que el aniquilamiento del otro, que el no respeto ético y moral a quienes piensan distinto, podía terminar en violencia. Yo no quiero hacer una conexión, una asociación directa tampoco, Juan Sebastián, porque yo creo que no sabemos todavía las causas de este intento de homicidio, este intento de magnicidio que ocurrió con Miguel Uribe. Pero en cualquier escenario, yo creo que todos sí tenemos una responsabilidad de desterrar las palabras violentas de la política. Quisiera volver un poquito a los términos legislativos que usted estaba mencionando ahorita y también preguntarle su lectura pues, sobre la decisión del gobierno de seguir impulsando la consulta popular en medio de la discusión de la reforma laboral, que parece que ya, pues, ya están llegando a acuerdos y parece que la reforma va a salir adelante. Entonces, ¿cómo leer eso de que el gobierno aún así persiste y sigue insistiendo con su consulta popular? La lectura es una lectura obvia. Yo creo que quiere utilizar la consulta popular como un mecanismo de presión al Congreso para que el Congreso haga lo que ellos quieren que haga. Yo lo veo como un esfuerzo deliberado por restarle independencia al Congreso en una discusión que debería tener el Congreso como su ámbito natural. Y la segunda, yo creo que al gobierno le conviene mantener esa expectativa de la consulta porque le favorece a su discurso político y yo creo que es el único tema que hoy parece tener el gobierno Petro. Yo veo una especie de inacción, de desgobierno, no hay más temas, no hay una agenda clara. El gobierno, después de que la Comisión Séptima de Senado decidió tumbar la reforma laboral, se volvió monotemático. O sea, no existe ni siquiera una discusión sobre el plan de desarrollo, no hay una agenda importante en muchos otros temas. Hay, Juan Sebastián, un tema cada vez más problemático, emergiendo como una gran preocupación que el gobierno lo único que parece estar haciendo es tratar de tirarlo para adelante, que es la situación fiscal, que junto con los temas de seguridad es el problema más grande que tiene el país. Y yo creo que toda esta discusión de la consulta popular le permite al gobierno llevar la discusión política ahí y es casi que una estrategia de distracción también sobre los asuntos más problemáticos, más críticos y esenciales para cualquier persona que gobierna. O sea, el gobierno se quedó de un momento a otro sin agenda y encontró en la consulta popular su única agenda y por eso ahí está, aferrado a este que parece ser su único tema. Escuchando sus palabras, recuerdo que aquí tuvimos al exministro también, Juan Fernando Cristo, y él, pues de manera categórica, dijo que la única candidatura presidencial que está viendo en este momento es la consulta popular. En ese contexto, quisiera preguntarle si aprobar la reforma laboral con los cambios que ha venido teniendo sería una victoria para el gobierno, y pues ahí cómo quedaría también su discurso de primero la consulta popular y segundo el bloqueo institucional. Sí, yo creo que esta es una pregunta política interesante. Yo creo que el Congreso debería discutir la reforma, debería hacerlo con autonomía y con independencia. Yo he llamado, Juan Sebastián, en otros escenarios algunos de los aspectos principales de la reforma laboral, una discusión paramétrica menor. Pongo esto sobre la mesa porque hay una gran paradoja. Es como si el país estuviera obsesionado con la reforma laboral, cuando la reforma laboral es una reforma que decide el 5 o 10% de lo que va a ocurrir con la situación del empleo en el país en los años futuros. Es un cuadrilátero político que en el fondo, si uno lo mira con la perspectiva adecuada, no es la clave ni para la economía ni para el futuro de los trabajadores colombianos
el tema sustantivo es menor, si se quiere. Yo creo que el Congreso la debería discutir. Yo creo que fue un error no discutirla en su momento en la Comisión Séptima de Senado. Debería hacerlo con independencia. Y si mañana el Congreso decide, por ejemplo, disminuir la jornada diurna de trabajo, empezarla a las 6 o 7 de la noche y poner los recargos dominicales y festivos en el 100%, yo creo que estaría bien. Sería una movida política quizás que le quitaría una bandera al gobierno y mostraría en realidad que el emperador está desnudo, que no hay un tema, que no hay una agenda, que el gobierno está desatendiendo los asuntos esenciales de la democracia colombiana, que está descuidando la situación fiscal. Hay un comentario que hizo el analista Hernando Gómez Buendía que me llamó la atención y es, el país está discutiendo la consulta, el decretazo, la reforma laboral. Muchas personas en la periferia de Colombia, y podríamos recorrer toda la geografía, en el Catatumbo, en Arauca, en el norte del Cauca, en Nariño, en Urabá, yo creo que deben mirar estos temas y los deben ver como absolutamente irrelevantes. Poco o nada afectan su vida. Entonces es una democracia que construye un cuadrilátero político que traslada toda la pelea allí, pero que los asuntos de fondo que se están discutiendo en este cuadrilátero poco o nada tienen que ver con la vida de los ciudadanos colombianos más vulnerables. Eso es un fracaso de la democracia y el gobierno ha llevado la discusión hacia allí porque le conviene democráticamente, pero allí hay un abandono, una traición a lo que probablemente o a lo que iba a ser su principal tema de campaña y era la transformación de la vida, del bienestar, del vivir sabroso de los colombianos más vulnerables. Ya para ir cerrando este espacio, quisiera preguntarle cuál va a ser entonces el escenario que va a encontrar el próximo presidente de Colombia. Y esta pregunta se la ligo también a cuál va a ser el papel del centro político al que usted pertenece en esta carrera electoral y también pues en la configuración de nuevas voces y nuevas figuras políticas alejadas de la polarización que está viviendo el país en este momento. Yo creo que el centro político, Juan Sebastián, tiene que tomar como dos decisiones. La una, juntarse, y el juntarse tiene dos ámbitos, el del Congreso y el de las presidenciales. El centro político es extraño porque se presenta siempre como tolerante, como plural, como abierto a diferentes matices de la sociedad y el cambio social, pero como no hay alrededor del centro político una estructura partidista clara, es el que más tiene problemas uniéndose. O sea, el que supuestamente es más tolerante y está más abierto al pluralismo y a las ideas distintas, es el que menos se juntan porque en el fondo, por ejemplo, las presidenciales, cada candidato del centro político está convencido que ahora le toca el turno y no hay nadie que dirima ese conflicto. No hay una autoridad central, no hay un partido, no hay una persona, no hay ni siquiera alguien con la suficiente capacidad de gestión o legitimidad para decirles, señores, esta es la fila india y respétenla, por favor. Esa es la gran paradoja del centro político y esa es una cuestión. La otra, Juan Sebastián, que me tocó a mí vivirla en la campaña pasada, y es cuál es la relación de esa parte del centro político que uno asocia con el centrismo puro y los partidos tradicionales. ¿Va a haber vasos comunicantes entre uno y lo otro? ¿O va a haber un centro político alejado completamente, por allá en su torre de marfil de los partidos tradicionales? Si el centro político no hace estas dos cosas, no se junta, primero entre ellos, y no construye vasos comunicantes con los partidos tradicionales, no tiene futuro, creo yo, en la próxima elección. Alejandro, yo creo que el espacio me obliga a hacerle esta pregunta y es, ¿en qué está Alejandro Gaviria? Sin lugar a dudas, yo creo que ha recibido varias propuestas para participar desde diferentes ámbitos en la campaña electoral. ¿Qué ha pensado? Hermano, estoy pensando, tengo que tomar una decisión. Yo hoy en día, pues me presento como precandidato. Estoy seguro que no lo voy a hacer por firmas. Yo no voy a repetir la aventura de las firmas. No me parece que sumarse a los muchos ya candidatos por firmas sirva para algo. Yo creo que estaría alimentando este círculo vicioso. Es como no hay reglas claras de filtrar los candidatos, cada vez se suma uno nuevo, lo que hace que las reglas sean cada vez más difíciles de definir. Hay unos escenarios de consulta que se están insinuando por ahí. Alguien me ha dicho que sí puedo participar, pero todavía no hay un procedimiento claro, entonces tomar una decisión es imposible. Y existe también la opción del Senado, de encabezar una lista. Tengo varias conversaciones pendientes. Yo creo, Juan Sebastián, que por allá
finales del mes de julio, agosto ya tengo que tomar una decisión. Voy a sacar una semanita de vacaciones, tener las conversaciones que tenemos con nuestra conciencia y con mi familia y tomar una decisión pronto. ¿Qué es lo que más les llama la atención en este momento, la presidencia o una curul en el Senado? Eh, Todavía no tengo una decisión clara. Lo de la presidencia me parece hoy en día sumarse como un candidato más, me parece un poquito grotesco, ¿no? Cada día hay un candidato nuevo. Yo lo de la presidencia lo consideraría si hay un procedimiento y uno dice, bueno, súmese con estas reglas. Sumarme con esta incertidumbre de cómo va a ser la depuración, yo creo que no tiene mucho sentido y yo creo que uno tiene que tener responsabilidad política en esto. Alejandro, no, pues muchas gracias y ya quisiera cerrar este espacio, que no quiero quitarle más tiempo, preguntándole que me responda muy cortico por dos personajes políticos esenciales y lo que cree que viene para ellos en el panorama político. El primero es Sergio Fajardo. No, Sergio Fajardo, yo creo que él ha sido muy claro, no voy a tomarme yo la vocería, él dice que va hasta el final, él no creo que tenga muchas intenciones de juntarse con nadie, él tendrá sus razones. No voy a juzgarlas ahora. Yo aprendí, Juan Sebastián, en la campaña pasada que uno tiene que ser en todos estos procesos prudente y por eso voy a ser deliberadamente ambiguo en mi respuesta, hermano. Bueno, y la segunda es Claudia López. Sí, lo mismo, lo mismo. Yo creo que Claudia López ha tenido como la intención de que el centro político se junte primero en el Congreso para que esa unión del Congreso abra camino para las presidenciales, pero creo que esas conversaciones han sido más difíciles de lo que ella misma anticipó. Yo creo que en todo caso son figuras importantes ambos del centro político. ¿Qué esperaría yo? Que siguieran conversando, que no rompieran completamente relaciones, que a ellos, como a todos, les asiste también una responsabilidad política y que ojalá encuentren caminos de encuentro también, por lo menos de poder conversar tranquilamente. Bueno, pues exministro y precandidato, como usted mismo lo mencionó, muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Juan Sebastián. Un abrazo a Vale. todos y gracias por por el interés.